¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros, por estar nuevamente acompañándonos en estos espacios en donde buscamos platicar con ustedes de temas de interés nacional e internacional. Los ecos de la presencia de Claudia Sheinbaum en tercer grado. Y es que vaya impacto que generó la ex jefa de gobierno en los foros de Televisa, particularmente entre los Xochitl lovers, los seguidores más iracundos, furiosos, enojados de la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, quienes han cuestionado el papel de los panelistas de este programa. Son seis de los cuales tres han sido los que más han recibido fuertes críticas debido precisamente a sus antecedentes, en donde han sido muy duros en sus cuestionamientos o en sus posturas hacia Claudia Sheinbaum, hacia el movimiento de la Cuarta Transformación y ni decir del presidente Andrés Manuel López Obrador. En muchas ocasiones, en las mesas de redacción, en las oficinas de prensa, en las pláticas de café, no falta el periodista, el comunicador que dice, es que no me iba a pelear, es que mi papel no era agredirla. No, yo creo que no se trata de eso, pero sí creo, sin serlo, que un periodista tiene que llegar al fondo en las entrevistas, ya sea dejando hablar al entrevistado, ya sea cuestionándolo de manera constante, pero al final tienes que llegar a un punto que tú estás buscando con cada una, precisamente, con cada uno de los interrogatorios. Para los seguidores de Xochitl Gálvez, Raimundo Rivapalacio, Leo Zuckerman, Sergio Sarmiento, defraudaron, fueron calificados de tibios, de timoratos. Incluso Luis Carlos Ugalde fue sumamente duro con cada uno de ellos, a quienes cuestionó el que fuera consejero presidente del IFE en el 2006, de la siguiente manera. Sí, fue penoso la falta de escrutinio de tercer grado con Claudia Sheinbaum. Preguntas básicas sin contestar contra réplicas que no se hicieron, no ejercieron, ojo con este detalle, no ejercieron su profesión de periodistas. Son críticos cuando escriben, pero se achican frente a una candidata. Imaginen si es presidente. Vaya palabra por parte de Ugalde, quien ha sido uno de los principales promotores con Leonardo Valdés Zurita, con este Lorenzo Córdoba, de anular las elecciones por lo que ellos consideran eh, un involucramiento definitorio, decisivo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, en Foro TV hay un programa, ustedes lo saben, de los Zuckerman, lo hemos comentado, que se llama La Hora de Opinar, a donde acudieron Carlos Bravo Regidor y Paula Sofía, quienes también fueron duros con Leo Zuckerman. Carlos Bravo Regidor de plano dijo, ¿por qué no le preguntaron sobre la línea 12? Dice, ¿por qué? ¿No? Con un tono bastante enojado, mientras que Paulo Sofía dijo, porque va adelante en las encuestas, tenían que ser implacables con Claudia. ¿Te quedaste satisfecho, Leo? Yo no. Mientras que Zuckerman, pues en ambos casos esbozaba una triste sonrisa, trataba de dar una argumentación ante las miradas sorprendentes por parte de la maestra Violeta Vázquez Rojas, que hay un momento en el cual le sonríe a Zuckerman e incluso levanta la ceja. Mire, tanto Zuckerman como Riva Palacio han tratado de justificar precisamente su actitud con sus columnas posteriores. ¿Qué les parece si les damos una pequeña checada? En el caso de Zuckerman, en Excelsior, la titula Claudia en tercer grado y dice, el lunes entendí a cabalidad por qué López Obrador la escogió a ella como su sucesora. Coincide con el presidente en el fondo y formas del proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Aunque carece del carisma de AMLO, Claudia le ha aprendido varias de sus mañas para enfrentar a la prensa. Como su mentor, evade las preguntas difíciles, con largas peroratas que desvían la atención de lo cuestionado. Rechaza que le pregunten cosas que no se consideran adecuadas para la audiencia. No se permite ni un atisbo de autocrítica. Todo lo que ella y el presidente han hecho a lo largo de la historia ha estado bien, muy bien, excelente. No han cometido ni un error. Y lo peor de todo, dice Zuckerman, es que miente con una frialdad escalofriante. Otra vez, la figura de la mujer fría. Digo miente porque es capaz de decir, sin que se le mueva un músculo de la cara, que en México no hay militarización, que la próxima administración no tendrá un problema de finanzas públicas, que el exministro Saldívar no ha hecho nada malo, que los presuntos corruptos de este sexenio son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario, que ni el gobierno de la Ciudad de México no cometió equivocación alguna en el manejo de la pandemia de COVID-19.
Mientras respondía con una convicción plena, yo me preguntaba si ella sabía que estaba mintiendo o peor aún, si de verdad se estaba creyendo lo que decía. Recordé un episodio del show de Jerry Seinfeld cuando le pide a su amigo George Constanza que lo enseñe a mentir. El eficaz mentiroso consuetudinario le recomienda, no es una mentira si tú crees que es verdad. Y lanza Zuckerman. ¿Será que ella cree que todo eso es verdad? ¿Será que el López Obradorismo vive en un mundo diferente al que yo percibo? ¿Será que en realidad no hay una militarización en el país? ¿Será que ya no tenemos un sistema de salud mejor que el de Dinamarca? ¿Será que el gobierno hizo una estupenda labor en el manejo de la pandemia? ¿Será que yo y muchos de mis colegas estamos alineados y vemos una realidad completamente diferente? Más o menos hasta aquí, algo más que agrega, dice, no soy ingenuo, sé que todos los políticos del mundo mienten como parte de su profesión, pero me perturba verlos mentir con tanta frialdad y convicción. Y rememoró las novelas de Orwell, de Kostler, sobre cómo los soviéticos mentían con tal seguridad que, dice Zuckerman, convencían a tanta gente, algunos muy inteligentes, de las maravillas de la construcción del nuevo hombre comunista. Y bueno, él dice, creo que los panelistas de tercer grado hicimos las preguntas relevantes, ¿no? El tiempo no permitió hacer más, por desgracia se quedaron algunas importantes en el tintero, como la caída de la línea 12 del metro o la relación de la candidata con el partido más corrupto de México, es decir, el verde ecologista. Eso es parte. Digo, la columna agrega más cosas, pero es parte solamente de lo que publica Zuckerman, que en lo personal me pareció lo más trascendente. Eh, ¿qué dice, ¿Qué dice Raimundo Rivapalacio, otro de los que lo han cuestionado y que ha justificado que haya quedado también preguntas en el tintero por el tiempo y porque solamente se les permitieron dos preguntas? Palabras más, palabras menos. Dice, no iba a ser un encuentro fácil por las peculiaridades del personaje que se ha empapado de las formas y mañas del presidente López Obrador a lo largo de más de 2 décadas de estar junto a él, reforzadas por el entrenamiento de la consultora de cabecera de Morena, que la han convertido, aprovechando sus fortalezas de disciplina y rigor, en una máquina que busca devorar terrenos sin demoras. Pero Sheinbaum, verdad de perogrullo, no es López Obrador, elástico, flexible, maleable y astuto, sino todo lo contrario, además de intransigente. En abono de Sheinbaum, accedió a las entrevistas sin condicionar preguntas ni pedir adelanto del contenido, lo que hizo de sus respuestas un ejercicio de espontaneidad a la vez de franqueza. Por eso, fue muy sorprendente desde el comienzo del programa cuando el moderador René Delgado, en una pregunta espejo a la que formuló una semana antes a la candidata de oposición Xochitl Gálvez, inquirió si en caso de perder la elección presidencial reconocería la derrota. Hace 6 años, en esa misma mesa, López Obrador dijo que sí lo haría. El lunes antepasado, Gálvez respondió lo mismo porque señaló era una demócrata. Sheinbaum escuchó a Delgado sin asentir lo que cualquier demócrata haría, que respetaría los resultados de las urnas, y sin ningún gesto de duda afirmó, hay que ver cómo se desarrolla. Siempre hemos dicho que nosotros confiamos en el pueblo de México. Traducción, ya que las encuestas publicadas le dan una muy amplia victoria, no aceptaría una derrota y estaría dispuesta a la movilización social para defender lo que considera un triunfo, igual que López Obrador lo hizo en el 2006. Fue muy desconcertante su respuesta porque la pregunta tenía la intención clara de colocarle un piso a la eventualidad de un conflicto postelectoral, cuyas raíces, explicó el periodista, se encuentran en las medidas cautelares de las que se ha hecho acreedor el presidente por su intervención en el proceso electoral, que había iniciado una discusión en la esfera pública sobre la impugnación del proceso y, en dado caso, su nulidad. Por haber dejado abierta la posibilidad de rechazar los resultados, esclarece otras declaraciones de Sheinbaum que parecían no tener sentido hasta encontrar su gozne el lunes por la noche. Recordó que en el último debate presidencial había hecho un llamado al voto para que la diferencia entre el primero y el segundo lugar fuera muy grande a fin de que cualquier impugnación quedara minimizada. Las impugnaciones, dice Riva Palacio, tienen cabida en los órganos electorales cuando la diferencia entre los dos punteros sea menor a 5 puntos, que es lo mínimo, dice lo mínimo, que se considera podría cambiar el rumbo de la elección y quizá del resultado. Bueno, la columna obviamente va un poco más amplia. A ver, yo respondería a estos puntos que han planteado tanto Zuckerman como Riva Palacio. Uno, que no manipulen, así de claro, que no sobredimensionen, porque, por ejemplo, en el caso concreto de Riva Palacio, para empezar atrás hacia adelante, él sabe perfectamente, junto con otros constructores de esta narrativa de la nulidad, que las declaraciones del presidente de la República e incluso la cantidad de las mismas no son justificación para echar abajo un proceso en donde el resultado es tan obvio y tan claro, en donde el argumento por parte de la oposición no es defender la democracia, sino evitar la victoria de un partido al que no quieren 6 años más en el poder y que se quieren agarrar de cualquier argumento leguleyo para poder ganar en las urnas o tener más tiempo
de lo que no han podido hacer porque han tenido una pésima candidata, una pésima estrategia, porque no tienen credibilidad, porque no representan a una mayoría. Desde el principio han estado hablando de que tienen una ventaja, de que ya ganaron, de que van 5 puntos arriba, luego van dos. Se parecen a Enrique Peña Nieto. Un día dicen, ya estamos 2 puntos arriba, otros ya estamos 5, otros ya estamos a 3 de Sheinbaum. Pónganse de acuerdo primero en ese sentido. Pero sobre todo muestra el enorme nivel precisamente de, de ¿cómo decirlo? De un comportamiento gangsteril en donde si no gano, yo no respeto los resultados. Así de sencillo, porque lo que está buscando la oposición es anular una elección que se sabe perdida. Eso es lo que está buscando. Ya tiró completamente el arpa en torno a Xochitl Gálvez. Ya no le interesa lo que haga o deje de hacer Xochitl Gálvez. Si Xochitl Gálvez miente como lo hace de manera contundente, como el día de ayer con el tema de Massive Caller y Banamex o Citibanamex, ajá, o Citibank, como usted guste, ya no les interesa. Lo que les interesa es llegar a ese 2 de junio para presentar cada uno de sus argumentos judiciales e incendiar la, la pradera por sus propios beneficios, porque no se dan cuenta que no tienen los votos suficientes, no se dan cuenta que no son una fuerza mayoritaria, no se dan cuenta que no representan los intereses generales de este país, no se dan cuenta el desprestigio en el que viven, no se dan cuenta que son gente sin credibilidad ante una ciudadanía. No se dan cuenta que hace mucho tiempo solo representan a un sector de la población y que no han sabido ampliar precisamente esa gama, porque no han podido ofrecer nada para que la gente que no está con Morena los voltee a ver y que solamente con sus discursos y sus acciones lo que llevan a cabo es la polarización de de una elección, porque han sido los discursos por parte del PRI, del PAN, del PRD, de sus seguidores, de sus conductores, de sus comunicadores, los que han caído constantemente en ofensas hacia el otro lado, a los que han tachado de pejezombis, a los que han tachado de ignorantes, a los que han tachado de mascotas, a los que han asegurado que se vendieron por el voto, a los que dicen que solamente quieren extender la mano para que les den, sin ningún tipo de intención ni atisbo de comprender la realidad de un país y por qué su proyecto está tan alejado de la misma. Nuevamente, Riva Palacio, al igual que Zuckerman, ponen sobre la palestra esa personalidad fría, dicen, ¿no? Aterradora, de una mujer que en ningún momento se mostró fría, que en ningún momento se mostró aterradora. Yo vi el programa y no tienen por qué creerme, véanlo ustedes. Ajá. Y se darán cuenta cuál fue la personalidad de Sheinbaum, que ha sido la misma desde que está al frente de la jefatura delegacional de, si no mal recuerdo, de Tlalpan, ¿no? Ustedes corríjanme, o Tláhuac, no recuerdo cuál de las dos. Y después la jefatura de gobierno. Y ahora como candidata presidencial y muy seguramente como presidenta de la República. Entonces, es la intención nuevamente de poner sobre la mesa que es una mujer fría, calculadora, la estigmatizan asegurando que se lo aprendió Andrés Manuel López Obrador, es decir, marcando esas influencias negativas, según ellos, del político tabasqueño sobre la candidata. Dice Leo Zuckerman, seguramente muchos de mis colegas estamos alineados. Pues sí, Leo, de los que estás cerca, de los que se mueven en el mismo círculo, de los que están en la misma mesa de café, de los que departen en el mismo restaurante, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque nos han dado la labor de salir a preguntarle a más gente que no esté en su círculo de confort, porque nos han dado la tarea de ir al México profundo, de ir al México en el cual no les van a respetar el hecho de que sean personas que salen en televisión, que se van a topar con una realidad que no les va a gustar y no les va a gustar por el simple hecho que ustedes ayudaron a construir. No se trata de que el López Obradorismo viva en un mundo diferente al que tú percibes. Ahí está la soberbia. ¿No? Ellos viven en un mundo diferente al que yo veo. No, tú eres minoría. ¿No te habrás puesto a pensar que tal vez en ese sentido tú eres el que no ha captado lo que pasa a tu alrededor con los sectores más importantes y vulnerables de este país?
Las respuestas de Sheinbaum fueron simples. ¿Te preocupa un problema económico? No, tenemos cómo enfrentarlo, tenemos cómo manejarlo. Tenemos una carga fiscal por las obras que tenían que terminar este año. 2025 no vamos a tener así y tenemos opciones. No me preocupa una reforma fiscal de entrada. En el tema de la militarización, yo se los he dicho, yo no estoy de acuerdo con la militarización de la 4T, pero lo que dice Sheinbaum no es que no es como lo plantea Zuckerman, de que no hay una militarización. Lo que dice Sheinbaum es defender un concepto de que debido a que el presidente es civil o la presidenta es civil, no se puede hablar de la militarización porque la Guardia Nacional recibe órdenes del presidente de la República. Yo ahí no estoy de acuerdo con Sheinbaum, me queda claro, pero de ahí a pensar que está mintiendo. No, para mí, sinceramente, es un concepto que maneja el propio Andrés Manuel López Obrador, con los cuales yo se los he dicho, yo no estoy de acuerdo. Pero me queda claro que de ahí a decirle que no ve la realidad y que trata de engañar y que se trata de engañar a sí misma, perdón, me parece que eso es más bien verse en el espejo. En el caso de COVID-19, en COVID-19, es cierto, la Ciudad de México fue reconocida como uno de los lugares que mejor enfrentó una pandemia histórica, señor Zuckerman, una pandemia brutal para el mundo que nos rebasó a todos. Eso es lo que no se dimensiona y no se contextualiza por parte de estos conductores que intentan justificar la falta precisamente de dureza, de fuerza frente a una candidata cuando tuvieron la oportunidad de cuestionarla, porque tenían que haberla cuestionado. Ellos dicen, tuvimos chance de 2 preguntas. Bueno, hubieran escogido preguntas que respondieran más a lo que ellos consideraban trascendental. ¿Por qué preguntó sobre el déficit económico o el problema financiero Leo Zuckerman? Porque para él eso es lo importante y no la línea 12, señor Zuckerman. Hablemos periodísticamente. Su servidor no tiene la experiencia que ustedes dos tienen, ni se compara al nivel de ustedes dos periodísticamente. Pero en lo poquito que estuvimos ahí, nos dimos cuenta en los medios tradicionales cómo se reparten esas preguntas y cómo se eligen esas preguntas. Y son con base en la expertise del cuestionador y la trascendencia que para el cuestionador tenga ciertos temas. Entonces, si Zuckerman y Riva Palacio le preguntaron esos temas, es porque ellos querían saber sobre esos temas y consideraron que con esos temas podrían llevar a cabo una mejor exposición de motivos para de una u otra manera evidenciar o debatir con la persona que está presente. En muchos restaurantes en donde se reúnen periodistas, en bares, ¿no? En cafés, y demás, cuando no hay una buena entrevista, cuando el entrevistador no hace una buena entrevista, hay algunos puntos de justificación, ¿no? Por ejemplo, no me iba a pelear, es uno de los puntos más clásicos, no me iba a pelear, no era mi papel debatir con ella, no era mi papel caer en una ofensiva, o dos, no tuve tiempo. Esas siempre son los pretextos de parte de aquellos y aquellas cuando no hacen una buena entrevista. Y uno incluso los ha utilizado y los ha vivido porque también nos ha tocado no hacer buenas entrevistas y tratas de justificarte en lugar de aceptar que no fue buena la entrevista y que te faltó carácter en un momento dado para llegar más a fondo, o que no quisiste romper intereses del canal de televisión o estación donde trabajabas o trabajas, o diario, en fin, ¿no? Que es parte también en un momento dado de este entorno. Seamos claros, los dueños de los medios de comunicación, a ellos no les importa el periodismo, les importa no meterse en problemas con quien puede ganar la presidencia de la República en los próximos días. Y esto no viene por parte del gobierno, viene por parte de los propios dueños. Y más en un entorno en Televisa en donde a raíz de diversos reportajes, pues ya habían tensado un poco la relación con la cuarta transformación. Aquí hay un punto que no podemos dejar de lado también, por supuesto. Este enojo por parte de los seguidores de Xóchitl Gálvez, lo único que viene a confirmarnos también es cómo de verdad se creyeron ya todas y cada una de sus mentiras. Cómo ellos están convencidos de que van a ganar el 2 de junio, cómo están convencidos de que les van a robar la elección y cómo están convencidos de que el fraude ya está gestándose por parte de una elección de Estado de las manos de un dictador. Por eso no hay que minimizar a la llamada marea rosa y a los ciudadanos que participan en ella. No hablo de los políticos pragmáticos y corruptos, hablo de los ciudadanos que están en un sector de la población a los que también se les tiene que escuchar,
a muchos de ellos que con justificada o su injustificada razón deciden salir a las calles y salir precisamente a marchar. ¿Por qué? Porque en algunos casos vale la pena, en otros en definitivamente no. ¿Por qué razón? Porque tampoco tienes por qué escuchar siempre a personas racistas o clasistas, que lo único que muestran es su miedo, su enorme miedo a perder privilegios y que ellos se ven como los dueños absolutos de la realidad, que creen o piensan que su color de piel los hace superiores al resto, que cómo se atreve ese prieto codos sucios a decirme a mí lo que está bien o mal en un país, cómo se atreve a ese morenaco a ponerse enfrente de mí, ¿no? Y hablarme como si estuviera a mi altura, que no se da cuenta que yo soy blanca, que yo trabajo en tal lado, que yo hablo inglés, que mi apellido es tal. Esa gente, perdón, pero no tiene caso escucharla porque es gente que siempre va a odiar de una u otra manera y que si sale a la calle no es porque el país vaya bien o mal, sino porque a final de cuentas les enerva que hay un moreno venido del sur sentado en la silla del águila, que aparte de todo haya visibilizado la podredumbre de muchos de estos clasistas y racistas, abusadores incluso de las clases pobres, de los sectores marginados. A nadie nos gusta vernos en una realidad. Y cuando nos vemos, la mejor forma es taparnos los ojos cuando algo no nos gusta y creernos todas las mentiras que nos dicen a nuestro alrededor. Por el bien de la elección, es necesario que la mayoría de la gente efectivamente salga a votar y contrarreste este discurso de deslegitimación que ya enarbolan personajes como Ugalde, enojadísimo, porque no lograron poner a Sheinbaum en una posición de ese tipo. Córdoba, que describe y lleva a cabo una especie de construcción psicológica por parte de Sheinbaum cuando el señor no se dedica a eso y lo dice simple y llanamente de lo que él cree y piensa, pero como su soberbia es tanta, pues entonces tiene razón. De Valdés Zurita, que tiene el cinismo de hablar de que el piso no está parejo porque el presidente ha estado hablando y hablando y hablando. Hace unos días en narrativas, mi querido Ricardo Valderas decía Peña Nieto ganó. En lo personal, yo digo sí, ganó comprando el voto. Ganó comprando el voto y de la mano de una institución que palomeó acciones de esa naturaleza con total cinismo y de un consejero presidente como Valdés Zurita que siempre trabajó para que el PRI ganara. Pero eso sí, en esos actos como la compra de votos con tarjeta Monex, por ejemplo, con fraudes como el de Felipe Calderón, donde los gobernadores se metieron hasta la pared de enfrente exigiendo que la gente votara a favor de Calderón, donde el crimen organizado operó para que votaran a favor de Calderón a través de los diferentes sicarios y diferentes poblaciones. Entonces, en ese tipo de situaciones, no hay necesidad de anular la elección, en donde Calderón aparecía sospechosamente en varios medios de comunicación con el pretexto de las entrevistas. No había necesidad, ¿no? Ahora que el presidente da opiniones, entonces sí, hay que anular la elección. La respuesta de Sheinbaum tiene razón. Hay que ver cómo se lleva a cabo. Porque si el Tribunal Electoral, con esto que tiene, lleva a cabo la anulación de los comicios, estaría incendiando la pradera y habría, por supuesto, que demandar a un árbitro justo y no a alguien que se sienta a cenar con Alito Moreno. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya saben, es de verdad para mí un placer platicar con ustedes, compartir con ustedes estas opiniones y invitarlos a que si les gustó el contenido, le echen pulgar arriba, lo compartan, por supuesto, nos dejen su comentario, nos den su suscripción, le den a la campanita, activen las notificaciones de YouTube y si hay posibilidades, échenos super chat, super gracias. Yo como siempre les agradezco por su atención y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un placer y nos vemos por la noche.